Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de la protección de generadores que ya habíamos avanzado en la anterior sesión. Em, para recordar un poquito, la anterior vez hemos visto esta última diapositiva que trata sobre la protección de sobre y su frecuencia, ¿no? Entonces, vamos a iniciar desde ahí. Aquí. Estamos acá. Bien. Entonces, habíamos dicho que los generadores tienen que mantener una frecuencia nominal. Este gráfico, como les decía, es, muestra una unidad que es de 60 Hz, que se utiliza en países vecinos como Perú y Brasil. Sí, lo que se quiere ver, lo que se quiere hacer notar acá es que se tiene un margen hacia arriba y hacia abajo, dentro de lo cual se considera que el generador está a su velocidad nominal. ¿De qué depende la velocidad o la frecuencia? Pues depende de la velocidad de giro del generador. ¿Sí? Cuando un generador está sincronizado a un sistema, eh, por sí mismo no puede cambiar esta velocidad de giro y se mantiene como atado a ese régimen de operación. ¿Sí? Pero cuando hay una variación rápida de carga, cuando se abre una línea importante y se queda con déficit de potencia el sistema, en ese momento ocurre que los generadores salen, ya no equilibran la carga que tienen en ese momento. Entonces, es mayor la carga que la generación y tienden a frenarse los generadores, ¿no? Como cuando uno va pedaleando en su bicicleta y de repente llega a un sector con mucha pendiente, entonces va frenándose la bicicleta y lo que tenemos que hacer es hacer más fuerza con los pedales para mantener la velocidad, ¿no? O sea, más potencia tenemos que darle al sistema. Eso es algo muy similar. Entonces, el efecto cuando hay un déficit de generación o un incremento de demanda súbito, como quiera verse, el generador va a tender a frenarse y va a entrar en un funcionamiento fuera de su estado normal. ¿Sí? Una operación continua, así como en este margen se muestra, está en nuestro caso sería hasta 51 Hz y a 59.4 Hz, ¿no? En este rango varía la frecuencia. Y ya cuando uno mira un sistema de potencia, nota que la frecuencia no es constante, siempre está variando. Sube, baja. En todo momento está ocurriendo eso. Entonces, como podemos ver acá, el generador va a tener un margen amplio hacia abajo, o sea, puede continuar operando relativamente frenado, ¿no? O sea, con un régimen de potencia mayor, o sea, con una demanda mayor a la que el parque generador puede dar. En esas condiciones, ¿qué se tiene en el sistema para corregir eso? Se tiene el sistema de alivio de carga o el EDAC, así se llama formalmente ese sistema. Lo que pasa es que si por ejemplo aquí en la ciudad de La Paz sufrimos un déficit de generación, desconectamos el área oriental, por ejemplo. Entonces las líneas que llegan a Cochabamba de Santa Cruz se desconectan por algún problema ahí. Vamos a tener déficit de potencia y van a empezar a frenarse los generadores de todas las unidades que estén abasteciendo esa demanda. Entonces va a actuar el sistema EDAC y va a abrir cargas relativamente poco importantes. ¿Y eso quién lo determina? El distribuidor, ¿no? De La Paz aquí tiene alimentadores que considera en su esquema de alivio de carga. Entonces abrirá un alimentador, no sé, por decir algo, Cosmos 79. Toda una zona se va a quedar sin energía
y va a abrir Río Seco, San Roque, Ventilla, no sé, ellos ya ponen sus alimentadores y con eso van a lograr equilibrar la demanda, la oferta y la demanda de potencia. Todos los distribuidores hacen lo mismo y se logra entrar otra vez en régimen de operación. Entonces, por eso es que el generador tiene que esperar. Si se fijan acá, tiene 1 minuto a 57 Hz. Entonces, en este lapso de tiempo, hasta 1 minuto, se supone que el sistema de alivio de carga logra liberar esas demandas a modo de equilibrarlo con la generación, ¿sí? Y luego puede ir recuperando sincronismo, o sea, para hasta 10 minutos puede operar a menos de, en nuestro caso, 48 Hz e inclusive puede operar a 48.6 Hz por hasta 100 minutos, ¿no? Entonces hay una flexibilidad hacia abajo. ¿Y qué ocurre hacia arriba? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se va a acelerar el generador? Pues más bien va a ocurrir esto cuando se quede sin carga. Por ejemplo, todas las unidades de Songo ahorita están funcionando con la potencia máxima que puedan dar, ¿no? Porque es un sistema hidroeléctrico, así que ellos están ahorita despachando toda la potencia que puedan. Si en esas condiciones la línea que llega hasta la cumbre se desconecta por una descarga atmosférica, podemos decir algo así, y no se hace la reconexión o se produce una falla continua, de modo que la reconexión no es exitosa, todos esos generadores se van a quedar abasteciendo. ¿Qué carga? El pueblo de Songo, sus campamentos y todo lo que puedan utilizar ahí. Pero esa demanda es muy chiquita, ¿no? Es muy chiquita comparada a la potencia que estaban entregando al sistema. Entonces, todos sus generadores van a empezar a girar más rápido, ¿no? Haciendo el ejemplo de la bicicleta, es como si yo de repente llego a una bajada y se va sola la bicicleta, no necesito ni pedalear y por tanto empiezan a girar las ruedas mucho más rápido. Eso le va a ocurrir al generador si pierde carga y ahí ya no tenemos un régimen porque ya no hay forma de hacer un alivio de carga al revés. Entonces, en esas condiciones se activa el esquema de alivio, no de carga, sino de generación. Entonces, no van a abrir todos los generadores de Songo al mismo tiempo, sino van a ir abriendo unidades de manera rápida, secuencial, de modo que se mantenga al menos una unidad girando. Entonces, para cuando se recupere el sistema, se restablezca la línea, ese generador que se quedó girando va a poder abastecer servicios auxiliares a las otras centrales y van a poder volver a sincronizar, ¿no? Pero ahí ya no tenemos escalones como aquí, como les digo, a 51 Hz para arriba ya no se puede considerar que todo el parque generador va a funcionar. Entonces, de eso se trata. La anterior vez no lo hemos explicado con calma y era necesario, porque esto es un esquema muy importante para los que operan el sistema de generación. Tienen que revisar la frecuencia. Tiene otra óptica, el nivel de voltaje lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿sí? Entonces, esta es la protección de sobre y subfrecuencia. Entonces, vamos a lo que nos toca. Ahora tenemos la protección de sobreexcitación y sobretensión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí en el gráfico vemos una esquemita de un generador con el estator, que es donde se entrega la potencia en corriente alterna, y el rotor que está conectado a la excitatriz en corriente continua. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Eh, ¿Cómo funciona? Un generador que no esté conectado al sistema, a un sistema interconectado o a un sistema más grande, eh, va a producir, va a subir el nivel de su voltaje en bornes, simplemente aumentando la excitación, la excitatriz o el flujo en el rotor, ¿no? Entonces, este rotor está conectado a un sistema que va regulando la corriente que circula por acá.
Entonces, si le aumento la corriente, el efecto en los bornes del generador va a ser que se aumente el voltaje de salida. Y si le disminuyo la corriente de excitación, va a disminuir también el voltaje. Es directamente proporcional. Pero ¿qué pasa si este generador ya está sincronizado a un sistema, como funciona normalmente? Entonces yo le voy a subir la excitatriz, si quiero hacer esas pruebas, y el voltaje en los bornes del generador no va a cambiar para nada. Entonces ya no hay una proporcionalidad directa entre nivel de excitación y voltaje en bornes del generador, porque el voltaje ya va a estar atado al sistema mayor, ¿no? Al sistema, a la barra infinita, como nos lo enseñan en sistemas de potencia. Entonces ya no voy a poder detectar que estoy aplicándole una corriente demasiado grande en la excitatriz, mirando solo el voltaje. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en este caso? Lo que se tiene que hacer es detectar, hacer un quebrado entre voltaje y frecuencia, o sea, volt sobre hertz, así es, esa proporcionalidad se maneja para esta protección y nos dice que esa proporción debe mantenerse en todo momento, los voltios sobre hertz. ¿Por qué? Eh, Porque al no notarse el voltaje directamente en los bornes del generador, lo que sí voy a poder es ver si está girando más o menos rápido el rotor, ¿no? Y considerando que la frecuencia debería mantenerse constante, entonces indirectamente estaría mirando el nivel de voltaje en borne. Pero aquí en este dibujo, antes de pasar al siguiente, está dibujada una situación en la que hay demasiado flujo en el rotor. Entonces, estas pérdidas, aquí lo que está en el cuadrito, producen un campo magnético disperso. Además, no olvidemos que el rotor y el estator tienen hierro que está laminado para evitar las pérdidas por corrientes parásitas. Y cuando se empieza a tener demasiado flujo, pues se produce calentamiento en estas chapas. Calentamiento por efecto Foucault por corrientes parásitas. Entonces, eso es lo que se quiere cuidar. Si se mantengo una condición así en mi generador, eh, aparte del valor de voltaje y el reactivo asociado, que lo vamos a ver en un ratito más, puedo yo quebrar la aislación entre láminas de hierro, las puedo fundir en realidad por tener una condición de sobreexcitación y puedo causar falla en los bobinados, ¿no? Entonces, ese es el efecto inmediato. Ahora, en la siguiente diapositiva, se ve que podría trabajar sobre o en este caso sobreexcitado el generador, no estamos hablando de hacia abajo, por alguna condición operativa del sistema. Les decía, ¿no? Que las corrientes parásitas son el efecto más dañino, pero un generador sobreexcitado cambia su oferta de reactivo, ¿no? Cuando le aplico más corriente de excitación, como no puede subir el voltaje de barra del sistema infinito, lo que hace es cambiar el ángulo entre el voltaje y la corriente que entrega, lo que hace que empiece a entregar más potencia reactiva. Y eso es útil en algunas condiciones en el sistema donde se requiere estabilizar voltajes, por ejemplo. ¿No? Se comportaría el generador como un inductor variable que me puede entregar potencia reactiva, ¿no? Entonces, es, es útil para el sistema que por algún momento trabaje sobreexcitado el generador. Entonces, ¿hasta cuánto puede estar sobreexcitado y por qué tiempo? Eso es importante. No puede estar permanentemente sobreexcitado. Entonces, esta curva es los límites de sobreexcitación de un generador típico, ¿no? Entonces, por un minuto, por ejemplo, puede estar 10%, con 10% de sobreexcitación y por 0,1 minutos tranquilamente con el 120%. ¿Sí? Entonces, eso nos dibuja algo que nosotros ya vimos antes, solo que de una manera diferente. ¿Se acuerdan de las curvas de tiempo inverso de sobrecorriente?
pues esto se comporta exactamente igual. Y cuando ajuste el nivel de disparo, porque para protecciones se habla de un nivel de umbral, arriba del cual ya el sistema considera que hay falla, entonces tengo que considerar un tiempo inverso, o sea, un comportamiento de este tipo. ¿Sí? Y aquí, ¿qué se ve? Se ve la relación volt sobre Hertz. Por ejemplo, así para hacerlo bien facilito, si el generador entrega su voltaje nominal en bornes es de 10.000 voltios, o sea, 10 kV, la frecuencia nominal es 50, entonces esta relación nominal va a ser 10.000 dividido entre 50. ¿Sí? Y para una otra condición, entonces si digamos el voltaje no está en 10.000, sino está en 12.000, tengo que dividir entre la frecuencia de ese momento, que podría ser 49, digamos, ¿no? 49.5 Hz. Entonces, esa relación respecto del valor inicial es esto, o sea, es esa variación de porcentaje. No es ni voltios puros ni hertz puros, sino es dividido uno sobre otro. Eso es importante que se note en esto, ¿no? Se habla de volt sobre hertz. ¿Y por qué ya hablamos de volt sobre hertz? Como les decía, es un tema de la permeabilidad magnética del material. Si recuerdan, eh, es a una menor frecuencia, el, tiene una característica, tiene una impedancia diferente, un inductor, que su fórmula de reactancia es 2pi F por la inductancia, 2pi FL, ¿no? Entonces es proporcional a la frecuencia. Y en cambio de un capacitor es 1 sobre 2pi C, 2pi FC, perdón, ¿no? Igual está metida la frecuencia para el cálculo de la reactancia inductiva y capacitiva. De ahí que a frecuencias diferentes, ya hablando del tema de reactancias, no es lo mismo, no es lo mismo a 60 Hz que a 50 Hz. Y es por ese tema, o sea, un material ferromagnético, si se le aplica una corriente alterna de más frecuencia, puede, puede soportar un flujo de campo mayor. Es por eso que un transformador de 60 Hz puede tener un núcleo más pequeño que un transformador de 50 Hz para la misma potencia. O sea, digamos que de 10 kVA un transformadorcito, el de 60 Hz tiene un núcleo más pequeño. O sea, puede usar menos hierro, como que se economiza. Se economiza en hierro, pero tiene otros efectos también más allá. Entonces, es por eso que se habla de relación voltaje sobre frecuencia en este acápite, donde estamos viendo sobreexcitación y eso está relacionado al flujo de campo magnético. ¿Sí? La siguiente protección de un generador es la pérdida del sincronismo. En el gráfico, acá podemos observar el valor de X y esto es el valor de R. Si se acuerdan, esto lo hemos mirado muchas veces en la protección de distancia o de impedancia del generador. De hecho, por ejemplo, aquí está caracterizado la línea del sistema o la línea de transmisión que va a llevar eh, que va a entregar la potencia al sistema, ¿no? Porque un generador está asociado a una línea de transmisión, ya sea corta o larga, para entregar la potencia que produce. Entonces, aquí esto es exactamente el plano de impedancias, reactancia y resistencia. Inge, una Y aquí consulta. tenemos una zona donde debería mantenerse los valores del generador, ya sea aportando potencia o aportando potencia reactiva o consumiendo potencia reactiva.
¿qué es lo normal para el punto? O sea, estas son como que las impedancias de ajuste de la protección de sincronismo, pero el generador va a estar mirando la carga mucho más allá en esta línea de resistencia, más o menos por este sector va a estar, ¿no? Dependiendo de su factor de potencia va a estar por acá arriba, por acá abajo, o si idealmente tuviese un factor de potencia de 1, va a estar justo sobre la línea de resistencias, creyendo que está abasteciendo a un sistema puramente resistivo, lo cual jamás se cumple, ¿no? Eso no es cierto. O es inductivo o capacitivo. Pero va a estar ahí, en este sector, aquí donde les marco con el puntero. ¿Qué va a pasar si tenemos una oscilación de potencia? ¿Qué significa la oscilación de potencia? La oscilación de potencia es un efecto transitorio cuando se desconecta el sistema de potencia de una fuente fuerte o de una carga fuerte, ¿no? O sea, cuando hay un desbalance entre potencia generada y potencia demandada. Y además, esas líneas tienen, por sus características de reactancia, tienden a hacer oscilar el sistema. ¿Qué es la oscilación? Lo que pasa es que el sistema es como si yo quitara de un resorte, quitara de repente un peso. Entonces, ¿qué va a pasar? El resorte va a querer recuperar su tamaño original, o sea, de un resorte que está colgado en un punto fijo con una masa. Si yo le quito la mitad, entonces va a tender a subir, luego va a tender a bajar hasta estabilizarse en una nueva longitud. Para nosotros, esa similitud de la longitud del resorte sería la frecuencia. Entonces, oscila bastante, va y viene. Pero esa oscilación de la frecuencia también va acompañada de una oscilación del ángulo de desfase entre voltajes de barra. ¿Y eso cómo lo va a ver el relé? Pues lo ve como si cambiara de impedancia, ¿no? Es como si se volviese reactivo, inductivo, se vuelve capacitivo y va cambiando. Entonces, ¿qué es lo que mira el relé? Mira esas variaciones de impedancia. Aquí, por ejemplo, este es un caso estable. Aquí no está marcada hasta la línea de demanda normal. Está funcionando en uno de estos puntos. Y por alguna falla se produjo una variación de la impedancia que mira el relé, ¿no? La relación de voltajes y corrientes. Entra a la zona de protección, pero inmediatamente sale de esa zona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el relé? Entró en zona, pero salió y se quedó en un punto diferente, que puede ser normal porque estamos con otra condición de carga, una carga más pequeña, más chiquita, y se queda operando aquí. Entonces, parte de una carga normal, entra a la zona propia de ajuste de la protección de sincronismo y se vuelve a salir. Si se produce esto, que entra y vuelve a salir, se dice que estamos en un caso estable y no vamos a tener una, una variación. O sea, no es una falla, sino es una variación de condición de operación, pero es estable. En cambio, si se produce este trazo, o sea, de funcionar en la región de carga normal, varía la impedancia y se queda dentro de esta zona de ajuste y permanece ahí, entonces el relé se va a dar cuenta que tenemos una condición de falla, ¿no? Entonces, esa es la forma, digamos, gráfica en la que el relé se va a dar cuenta cuando hay una oscilación estable y cuando hay una oscilación inestable. Cuando es inestable, quiere decir que si no desconectamos este generador o si no lo liberamos, vamos a ocasionar un problema mayor al sistema, ¿no? Estamos hablando de variaciones grandes de voltajes y de frecuencias que pueden dañar aislaciones de los equipos que están por ahí.
Sí, y vamos a hablar de los sistemas complementarios. Les, les ruego que me den un minuto, por favor. Tengo una llamada urgente, sí. Va a ser rápido. La grabación. Listo. Ahora sí, en los esquemas complementarios hablamos de la pérdida de potencial y la pérdida de campo. Eh, Habíamos visto nosotros que la pérdida o el potencial, los voltajes y las corrientes que detecta el sistema son los valores primordiales con los que vamos a decidir si hay falla o no en algún componente. Respecto a las corrientes, no hay mucho problema porque por las condiciones en las que funciona un CT, eh, no se protege con un breaker ni nada parecido, ¿no? O sea, no hay un seccionadorcito o un breaker o algo que pueda abrirse accidentalmente. Sin embargo, en los voltajes sí existe eso, o sea, sí hay un breaker que, que puede interrumpir la señal de voltaje, ¿no? Puede caer ese breaker, o también en algunos casos se protege con fusibles. Entonces, ¿qué pasa si están haciendo limpieza del tablero y bajan un PT? Si el esquema de protección no prevé esa condición, pues va a creer que el voltaje del sistema cayó a cero porque lo hemos quitado y el sistema de protección va a mandar a activar las protecciones que están asociadas con eso. Probablemente sean el tema que estábamos viendo hace rato porque ahí se combina corrientes y voltajes y va a creer que estamos con impedancia cero y va a creer que hay un cortocircuito fatal ahí justo en bornes del generador y lo va a mandar a abrir. Entonces, para evitar eso, se trata, lo que se quiere es prevenir esto ah, haciendo como un esquemita previo. O sea, si no hay ninguna anomalía y de repente el voltaje se pierde, el relé tiene que poder decir no hay una falla, o sea, tiene que poder discernir esa condición. Porque todas las fallas tienen un periodo transitorio. Hay un pico de corriente, por ejemplo, cuando hay un cortocircuito, antes de la pérdida de potencial. Entonces, ese tipo de cosas se le programan o se le ajustan al relé. Ahora ya es predeterminado, ¿no? Y le digo habilitar lógica de pérdida de potencial, y le pongo sí y lo va a hacer al relé. Pero de eso se trata. Ahora, la pérdida de campo es una otra condición crítica para los generadores, porque, y este campo se refiere a la excitatriz, ¿no? Si alguien apaga la excitatriz o desconecta el banco de baterías, no vamos a alimentar ese campo magnético que necesita el generador para funcionar y va a empezar a consumir potencia, ¿no? Y probablemente haga girar inclusive eh, el, eh, el rotor, porque esto está asociado al rotor y va a funcionar como un motor gigante. Y eso puede dañar las piezas mecánicas y el mismo sistema de aprovechamiento de potencia, ¿no? O sea, puede dañar las paletas si es un generador Pelton o de otro tipo, ¿no? Y obviamente vamos a consumir potencia, frenar ese rotor que está embalando va a ser muy complicado, entonces son dos condiciones que si bien no están asociadas con un esquema propio de protección, tienen que tomarse en cuenta. Entonces, la pérdida de campo por ahí veremos, estaríamos viendo la corriente en todo momento que ingresa al rotor y si de repente cae a cero ya podemos decir que no hay excitatriz. Entonces, de eso se trata, estos dos esquemas, le llamé, o sea, son consignas complementarias. Y avanzando, lo que tenemos que ver, ya vamos a empezar con motores.
En el gráfico que tenemos aquí, podemos ver un esquema general de cómo se protege un motor. Hasta ahora hemos hablado de generadores, que son máquinas muy grandes, que son máquinas importantes, que tienen muchas consideraciones que no se toman en otro tipo de equipos. Y ahora hablamos de los motores, que sí hay motores bastante grandes, pero también hay pequeñitos, ¿no? Y en general, un motor tiene que estar protegido de esta forma, ¿no? Tenemos que tener un corte visible o si no es visible necesariamente, o sea, una cuchilla, por ejemplo, es visible, o una palanca, por ejemplo, como las que se utiliza antiguamente, algo tiene que indicarnos que está seccionado o abierto ese circuito. ¿Sí? Y por otro lado tenemos que tener una protección eh, contra cortocircuito, este es el simbolito de protección contra cortocircuitos, y una protección contra sobrecargas, ¿no? Y la norma, tanto la norma boliviana como la norma internacional, nos dice que no pueden estar combinados en un mismo elemento, tienen que ser independientes, ¿sí? Y por último, asociado a la protección, tiene que haber un dispositivo de maniobras. O sea, tiene que haber un elemento que abre o cierra el circuito del motor con la capacidad suficiente para cortar la corriente que esté consumiendo el motor en ese momento, ¿no? Para motores chiquitos, ahí no hay ningún problema, pero ya para motores grandes, podemos tener un reencendido del arco que se produce al abrir los contactos del interruptor, porque estos motores en algunos casos están asociados a capacitores que pueden ser de arranque si son monofásicos o que pueden ser para compensación de reactivos si son motores trifásicos bastante grandes con sus dispositivos de compensación de reactivos. De todas maneras, estos vendría siendo para nosotros, en nuestras palabras simples, el contactor. Listo, entonces con este sencillo esquema vamos a ver qué dice nuestra norma boliviana, que es con la que partimos para hacer las instalaciones de motores. En la norma boliviana no hay generadores, ¿no? Así que por eso es que no la mencionamos. Acá, sin embargo, la norma boliviana que dice que lo que ya les estaba adelantando, que los motores se protegen contra sobreintensidades y falta de tensión. O sea, esa es la protección más básica. Dependiendo del tamaño y la importancia del motor, hay otras más que las vamos a ver, pero básicamente un motor de aplicación general en la industria se tiene que proteger contra sobreintensidad y falta de tensión, ¿sí? Y la sobreintensidad viene dividida en dos etapas, sobrecarga y cortocircuito. ¿Sí? Entonces aquí se muestra, hay otra cosa que dice la norma que no se acepta el uso de breakers o fusibles como dispositivos de protección contra sobrecarga. Aquí tenemos un detector de fase, aquí tenemos una protección de sobrecarga y aquí tenemos una protección de cortocircuito y aquí va incluido el corte visible en 0 y 1. Sí, ya se va a terminar la sesión de hoy. Esto lo voy a subir al Classroom y estaríamos viéndonos en la siguiente oportunidad. Sí, ya no queda más tiempo. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.